Muy bien, sean todos bienvenidos. Una bendecida mañana para cada uno. Qué gusto volverlos a saludar. Eh, Me alegra bastante que continúen, ¿verdad? Ya en este proceso de un cierre de su carrera como tal. Vamos a seguir trabajando con el curso de lenguaje. Pues ya todos conocemos la dinámica, ¿verdad? De trabajo. Ahora va a estar identificado con esta etapa, ¿verdad? Unas letras y un lápiz porque, como su nombre lo indica, es lenguaje y redacción y ortografía. Sumado a ello, vamos a ver algunos valores y Biblia. Ahora sí vamos a sumar ese aspecto, ¿verdad? No es una clase como tal de religión definitivamente, pero sí es importante e indispensable que el ser humano pues contenga, ¿verdad? Ciertos valores y algunos de ellos, si son preceptos, ¿verdad? Generalizados, presentan de la Biblia. Vuelvo, insisto, no es algo obligatorio, no es, vamos a hablar nosotros sobre una religión, sino solamente vamos a inculcar estos aspectos. La dinámica de trabajo en su mayoría la conoce. Vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Por semana nuestras actividades. Vamos a asignar una tarea, vamos a trabajarla de preferencia de una vez en el proceso de nuestro horario para poder aprovechar, ¿verdad? Ese tiempo. Yo siempre se los he recalcado y se los he dicho. Si ustedes están en esta modalidad, porque lógicamente no tienen tiempo en plan diario, entonces, por favor, así como yo les doy la oportunidad en este caso de que usted desarrolle sus actividades dentro del espacio, espero, ¿verdad? Esa respuesta de su parte, que usted deje hecho la tarea de una vez en el espacio y la deje subida, ¿verdad? Porque para eso es. Regularmente ya todos saben, la tarea se habilita el día que nosotros trabajamos y se cierra, ¿verdad? El día viernes siguiente. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar así? Porque desde nuestro conocimiento, ¿verdad? Saber que ya para el siguiente sábado, pues ya tendremos habilitada una tarea distinta. Por esa situación es que nosotros trabajamos en ese orden. De igual forma, pues sabemos, ¿verdad? Que podemos acceder aquí según la fecha a las actividades que vayan a ser programadas. En este caso, voy a utilizar este enlace, ya está acá. Si en algún momento cambiara de enlace, pues lógicamente, ¿verdad? Va a aparecer siempre en la sesión esperada. Entonces, ya saben, el trabajo siempre se desarrolla, ¿verdad? Sobre 60 puntos, lo que es su zona y una evaluación final, ¿verdad? De 40 como tal. Entonces, no hay mayor dificultad que usted vaya a tener o que usted vaya a encontrar en el relación, ¿verdad? Del desarrollo. Cualquier situación que usted no entienda, que no comprenda, pregunte y pregúntelo de preferencia en clase, ¿verdad? Yo sé que usted puede preguntar en cualquier momento después, durante la semana, pero no es lo mismo, ¿verdad? Un mensaje de texto en una explicación a que usted acá en clase, comprenda lo que se está desarrollando como tal. Entonces, por favor, eh, vamos a continuar, les decía. Si usted está trabajando, no sé, en un cuaderno, pues es el momento, rotúlelo, por favor. Voy a dar unos minutos para que usted rotule su cuaderno desarrollándolo, ¿verdad? Como segundo semestre, primera unidad. Y regularmente, siempre, siempre mis tareas van a estar asignadas de la siguiente forma. Por favor, presten atención. No coloco nombres porque a veces tengo la continuidad de los temas, entonces lo único que hago es, por ejemplo, vamos a trabajar la primera unidad del segundo semestre, entonces va a aparecer 1.1, ¿verdad? O sea, primera unidad, tarea número 1. Y así es como nosotros vamos a ir desarrollando. En su mayoría no tienen ustedes asignación, todavía no está aperturada la asignación y tampoco tengo desarrollado lo que es el tema porque, pues, la asignación no la tenía, ¿verdad? Hasta hace poco que la acaban de proporcionar, entonces, ya en su momento ustedes van a encontrar la asignación como tal. Entonces, mientras usted trabaja en ello, pues, yo voy a ir subiendo ahorita la asignación de tarea. Vuelvo y repito, el tema siempre lo voy a subir a la plataforma, usted lo traslada a su cuaderno, desarrollando los ejercicios que se les soliciten como tal. Entonces, por favor, sobre eso vamos a trabajar.
Voy a tomar unos minutos, vuelvo y repito, para poder aperturar y compartir con ustedes el tema para el día de hoy. ¿Alguna duda? No, señor. Muy bien, No, muchas señor. y agradezco de todo corazón que me den una respuesta, ¿verdad? Porque si no voy a parecer que estuviera yo hablando con espíritus del más allá, ¿verdad? ¿Será que está ahí, verdad? En algún momento, porque como no habilitan tampoco cámara, entonces, por favor, voy a entonces a ir subiendo de una vez el tema del día de hoy mientras usted hace una pequeña portada, ¿verdad? De segundo semestre y de primera unidad como tal. Por favor, trabajemos.
Muy bien, todos al refrescar su página van a poder observar entonces lo que es ya la asignación. Así que la asignación para esta semana va a ser el adverbio. Y el tema es muy sencillo, es muy simple y ya ustedes van a poder notar. Muy bien. Agradecería bastante si alguien me indica si en algún momento no le aparece, ¿verdad? El documento y el espacio, por favor. Muy bien, entonces tenemos, les decía, el tema para esta semana, para el día de hoy, es el adverbio. El adverbio como tal es otro elemento gramatical y ustedes se van a dar cuenta que en algún momento nosotros lo utilizamos y lo utilizamos según la necesidad que se pueda comprender. El adverbio en algún momento nosotros vamos a tenerlo o a tomarlo que pues al igual que inicia, ¿verdad? El idioma español como tal, pues va a tener un avance y una evolución que va a quedar registrada. En su momento nosotros hemos observado, por ejemplo, que se han agregado palabras a este idioma. Por lo tanto, la modificación que nosotros encontremos de esas palabras, pues van a ir sumándose, ¿verdad? A estas categorías gramaticales. Eh, ya vamos a verlo más adelante o a recordar aquellos aspectos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos préstamos lingüísticos o se utiliza algún extranjerismo para poder establecer. Por ejemplo, cuando hablamos, si decimos password, decimos Wi-Fi, o sea, son palabras que en un momento determinado vienen y se introducen dentro de nuestro léxico, pero esas palabras, o sea, tienen una definición dentro de nuestro idioma. O sea, para decir password ya sabemos nosotros que es contraseña, pero como ya es muy coloquial establecerlo, entonces nosotros ya lo definimos de esa forma. A veces dice, todo está claro y todos dicen, sí, ¿verdad? Y otros dicen, ok, para acordar alguna situación. ¿Está bien? Ok. Y ya nosotros incluimos esa palabra que en realidad pues no tendría que existir, mas sin embargo se están introduciendo elementos porque el sistema de vocabulario lo necesita en algún momento. Yo estoy hablando palabras muy coloquiales, pero en algún momento nosotros vamos a establecer que dentro del sistema del idioma español como tal es necesario incluir algunas palabras. Dado esto, pues el adverbio como tal tiene dos clasificaciones o tiene dos registros, no clasificaciones, perdón, tiene dos registros. Una establecida, ¿verdad? De forma general dentro de la forma que nosotros hablamos y un registro, ¿verdad? Que va a tener establecido por la Real Academia. Y yo siempre les he hablado mucho, ¿verdad?, de la Real Academia Española, es quien nos instaura elementos, definiciones, conceptos, palabras, preceptos de lo que corresponde a un lenguaje como tal. Y es la que rige, ¿verdad?, ese desarrollo o esa evolución que yo mencionaba anteriormente con el idioma. Entonces acá tenemos el adverbio y el adverbio dice que son palabras que complementan a los verbos. Nosotros ya sabemos o conocemos un verbo. El verbo como tal es toda la acción que el ser humano realiza, desde comer, dormir, sentar, correr, saltar, barrer, o sea, una acción que yo voy a desarrollar, ¿verdad? Escribir, masticar, hablar, ¿verdad? Yo ya estoy definiendo acciones en sí. ¿Y qué pasa entonces con esta acción? Está acompañada, dice, por un adverbio. También los adverbios, dice, pueden acompañarse de otro adverbio. Es decir, puedo sumar dos cualidades que van a ser adverbios. En este caso se utilizan para expresar qué es lo que nos va a determinar un adverbio. Si yo estoy hablando de una acción, yo puedo decir el lugar en donde yo estoy determinando esa acción. Entonces, como estoy hablando que va a ser o acompaña o complementa al verbo, aquí automáticamente voy a decir dónde realizo la acción, el lugar. Puede ser aquí, allí, allá, ¿verdad? Yo estoy determinando dónde voy a realizar esa acción. También
puede ser una cantidad. Recuerden que nosotros hablamos mucho de cantidades. Podemos definir cantidades en elementos, en números determinados o en cualidades. Claro está, es cuantitativa, ¿verdad? Porque yo puedo decir mucho o poco, no estoy diciendo un número, pero más sin embargo nosotros decimos mucho es un excedente, ¿verdad? Poco es algo, es una disminución, ¿verdad? Es una mínima cantidad, más sin embargo estoy estableciendo eso. En algún momento, entonces, alguna acción yo pudiera determinarla, ¿verdad? Corrí mucho, ¿verdad? Corrí pocos metros. Entonces estoy determinando una cantidad. Puede determinarse un tiempo y el tiempo puede establecerse, ¿verdad? En presente, pasado y futuro. En un presente establecido, ¿verdad? En este momento, o decir, por ejemplo, hoy. Y entonces ese adverbio sería hoy, mañana, pasado. Pero yo puedo decir en otros términos este tiempo en el cual yo estoy estableciendo este adverbio como tal. También puede ser de modo, de duda, puede ser también de afirmación. Si va a haber una afirmación, lógicamente vamos a tener, ¿verdad? Un término de negación y ya más adelante ustedes se van a dar cuenta de cómo se establece entonces este adverbio. Dice compré mucho. Si ustedes se dan cuenta, la acción es comprar y dice compré. ¿Quién está comprando? Cuando digo compré, estoy emitiendo que soy yo, ¿verdad? La primera persona, compré. Y si ustedes se dan cuenta, en la misma acción ya estoy determinando el tiempo, es decir, compré, ya pasó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que compré? ¿En qué cantidad? Les decía, ¿verdad? El ejemplo, mucho. Entonces aquí ya tengo yo otra cualidad que me da o me permite establecerlo lo que es el adverbio, mucho. Aquí ya cambia, ¿verdad? Esta situación de cómo yo lo podía establecer. Entonces ahí podemos darnos cuenta la función que tiene el adverbio, porque nosotros decimos que complementa a un verbo o también, ¿verdad? Puede complementar a un adjetivo, incluso a otro adverbio como tal, porque esas son las categorías o cualidades a las cuales se presenta su funcionalidad. Muy bien. Dice, a diferencia del adjetivo que debe coincidir entre género y número, porque nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que si vamos a hablar, por ejemplo, en masculino, todo tiene que ir en masculino. Si yo voy a hablar en femenino, todo va a ir en femenino. Si yo voy a hablar, por ejemplo, en algún momento en lo que corresponde a plural o singular, tiene que coincidir esas palabras. Siempre les he puesto el ejemplo, ¿verdad? No puedo decir las niños, ¿verdad? No, no existe eso. No puedo decir la niño, o sea, tiene que concordar género y número. En este caso, para el adverbio, pues le es indiferente, porque yo puedo decir compré mucho, corrí mucho, no hay en un momento determinado un género que lo establezca. Entonces, este es indefinido, mas sin embargo me establece a mí una cualidad específica. Y aquí lo podemos notar, dice, mi hija sabe mucho. Y si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de una dama, una niña o una mujer, el género femenino. Aquí cambia y dice, mis hijos saben mucho. Y si ustedes se dan cuenta, aquí cambió. Y ahora yo estoy hablando en plural, hijos. Y cambié, ¿verdad? El género. Pero si ustedes notan, la palabra mucho sigue estableciéndose de la misma manera. Entonces les decía que le es indiferente, mas sin embargo establece un aspecto que determina, me está dando una cantidad, un excedente, que hay bastante, ¿verdad? No me está dando un número, pero más sin embargo sí me está estableciendo una cualidad en cantidad como tal. Entonces, esta invariabilidad permite distinguir la presencia de un adverbio del adjetivo. Cuando entonces yo estoy hablando de un adverbio o cuando estoy hablando yo de un adjetivo,
porque el adjetivo en un momento determinado me presenta género, me presenta número, el adverbio no. El adverbio es irrelevante, ¿verdad? O sea, esa invariabilidad que tiene, pues definitivamente me presenta a mí esa cualidad que tiene como función. Acá nuevamente nos dice, ¿qué es un adverbio? Es una clase de palabra invariable, porque ya dijimos que no necesariamente, ¿verdad? Presenta un género o presenta un número. Y es tónico, porque tiene un significado léxico pleno dentro de un carácter circunstancial. ¿A qué se refiere entonces ese significado léxico? A aquellos aspectos o funciones en las cuales me va a presentar a mí un tiempo, me puede presentar un modo, una cantidad, una afirmación, una negación, una duda, ¿verdad? A eso se refiere. Pero dijimos en su momento, van a haber dos aspectos o dos clasificaciones. Una que vamos a determinar como un significado léxico y un registro gramatical establecido. Nosotros regularmente vamos a utilizar palabras dentro de nuestro léxico coloquial. Todos los días nosotros siempre tenemos, por ejemplo, una forma de atribuir o palabras para atribuir a ciertos significados, pero en algún momento un registro gramatical no puede existir. Y yo les he dicho o les he mencionado, por ejemplo, muchas palabras que en Guatemala se utilizan, ¿verdad? Les decía, si yo utilizo, por ejemplo, el término patojo, todo el mundo sabe que se está refiriendo a un joven, a un adolescente. Y les he dicho, por ejemplo, que en México, si nosotros hablamos de un morro, ¿verdad? Pues está refiriéndose, ¿verdad? A un joven, a un adolescente, a un niño. Ah, bueno. Entonces, ahí eso es un significado léxico. Pero dentro de la gramática, nosotros vamos al diccionario y buscamos esa palabra y nos va a dar un significado gramatical totalmente distinto. Porque si yo voy a un diccionario, voy a encontrar que los términos no coinciden, ¿verdad? La definición a lo que nosotros lo utilizamos como un significado léxico. Entonces, de estos dos registros, vamos a encontrar una clasificación que se asemejan, que son parecidas o que son iguales o idénticas, sí, pero es lo mismo, es la misma situación de la evolución del idioma español que nosotros vamos a tener. Conforme vamos avanzando, nosotros vamos aprendiendo otros elementos. Desde que usted nace, usted no sabe hablar, usted no pidió, ¿verdad? Mami, me ensucié, ¿verdad? O mami, ya tengo hambre. No. O sea, ¿qué hacía el ser humano para comunicarse desde que nace? Llora. Y entonces sabe la mamá, ¿verdad? Que el niño necesita algo. Cuando empieza a balbucear, empieza ga, go, gu, y solamente dice eso. Ay, tan bonito el nene, ¿verdad? Ya quiere hablar. O sea, solo está balbuceando. Cuando ya realmente empieza a hablar y usted le empieza a establecer mamá, papá, ya el niño está reconociendo ese significado léxico. Usted le va a decir el significado gramatical, yo soy tu mamá, ¿verdad? Y mamá significa, o sea, el niño no lo va a entender, el niño está entendiendo el significado léxico porque le está diciendo mamá. Entonces usted le dice, ¿quién soy yo, mamá? ¿Verdad? Ah, ya el niño va reconociendo, ah, es que ya es mi mamá, ya me trajo al mundo, él tiene un significado gramatical, no, es la asociación que se tiene. Cuando llega el papá, él no sabe qué es el papá, él no tiene el concepto todavía ni la definición establecida, sino lo que hace la mamá es que cuando le llámele a su papá y dice, papá, entonces el niño se queda, ¿verdad? Asociando lo que está escuchando. Y es como cuando nos condicionan. Usted condicione adiestre a un perrito y lógicamente el perrito usted le hace una seña, una mueca, es más, un chasquido, ¿verdad? De dedos. Sálgase, sálgase, ¿verdad? El perro no va a entender. Lo que va a hacer usted es que le va a mostrar, no sé, un alimento y le hace un chasquido y le muestra la puerta y entonces usted está adiestrando al perro a esa condición. Nosotros no, nosotros como tenemos uso de un raciocinio, o sea, nos estamos ubicando en un léxico que es algo que se practica todos los días, pero que después nosotros vamos a ir acomodándolo a términos gramaticales establecidos. Muy bien,
¿Qué significa entonces cuando dijimos que es una palabra invariable? Porque no importa el género y no tiene número, es invariable como tal, o sea, se acopla a la necesidad que tengamos. Dentro de estos adverbios, nosotros vamos a encontrar en algún momento esta situación. Entonces, si nos presenta, por ejemplo, un tiempo, un lugar, un modo, una cantidad, puede presentarnos también algunas interrogantes, en decirnos cómo se realiza, cuándo se realiza, dónde se realiza, cuánto es que se realiza, con quién se realiza, cómo se realiza, por qué se realiza, para qué se realiza o quién lo realiza. Si yo pienso en una acción, y regularmente, si usted ve, entonces me presenta, cuándo, me presenta un tiempo, dónde me presenta un lugar, cuánto me presenta una cantidad, y así sucesivamente. Entonces, responden, ¿verdad?, los adverbios a estas interrogantes como tal. Dentro de estos vamos a encontrar que algunos adverbios pues presentan dudas, presentan deseos y nosotros ya vamos a tener esa asociación. Cuando nosotros decimos una duda es porque no estamos ni afirmando ni negando, o sea, tal vez, posiblemente, ¿verdad? Una probabilidad. Si nosotros decimos una afirmación, sabemos que es decir sí. Si es una negación, decimos no. Y cuando es interrogativo, pues estamos generando una pregunta como tal, ¿verdad? ¿Cuál, cómo, dónde, con quién, a qué hora, verdad? Y ahí estoy estableciendo esta situación. Bueno, para poder tener claridad de lo que es el adverbio y sus funciones, yo les decía, vamos a encontrar un registro léxico, que en este caso, ¿verdad? Dice, vamos a presentar la lista de adverbios más comunes, es decir, los que nosotros regularmente utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestro habla. Dice adverbios de lugar, aquí, allí, allá, arriba, abajo, afuera, adelante, ¿verdad? Ya eso nosotros lo asimilamos tan rápido. Usted le dice a una persona, venga aquí. Ah, ¿a dónde? Cerca de mí, ¿verdad? Es una distancia. Usted le dice, vayan todos afuera. No voy a decir salgan todos afuera, ¿verdad? Porque estoy redundando. O sea, cuando digo afuera significa que estamos en un espacio y vamos a ubicarnos en otro. Entonces, ahí es como nosotros, nuestro léxico, ¿verdad? Ya lo tiene incluido en nuestro idioma como tal. Tenemos adverbios de tiempo, les decía. Les mencionaba al inicio, ¿verdad? Puedo presentarlo en un momento determinado, hoy, mañana, ayer, tarde, temprano, siempre, ¿verdad? Yo ya estoy dando un tiempo. Puedo presentar el adverbio de modo o de manera. Y aquí dice, los dos regularmente que se establecen es bien y mal, ¿verdad? Un modo, una forma, una manera, pero también puede presentarlo como deprisa, despacio, mejor, peor, ¿verdad? Peor, no como algunos dicen, es que peor, ¿verdad? No, eso no existe, es peor. Entonces aquí me está dando un aspecto de cómo nosotros podemos utilizar el adverbio en un modo, en una manera. Hay adverbios de cantidad o de grado. Les decía, nosotros establecemos poco, mucho, bastante, demasiado, menos, ¿verdad? Nada, mínimo, máximo, lo establecemos. Adverbios de afirmación, cuando definitivamente decimos sí a algo. Sí, también, claro, seguro, ¿verdad? Siempre estamos en esa parte afirmativa. En la negativa, automáticamente no, en todo momento. El adverbio de duda, les decía que son probabilidades o posibilidades, ¿verdad? Quizás, acaso, a lo mejor, posiblemente, ¿verdad? Probablemente. No estamos ni afirmando ni negando. Entonces, ahí nos presenta cómo nosotros vemos estos adjetivos, oígase muy bien, perdón, adverbios en un léxico como tal. Bueno, dentro de estos vamos a encontrar también los que son aquí esta tabla es un resumen de lo que nosotros hablamos. Aquí están los tipos de adverbios según su significado léxico. Ya habíamos dicho que hay de lugar, de tiempo, de modo, ¿verdad? De cantidad, de afirmación, de negación, de duda, etcétera. Pero les dije que hay un registro gramatical y los registros gramaticales, pues también son los léxicos, pero en este caso el gramatical lo establece,
de la Real Academia Española, es decir, que sí están establecidos y que sí existen y que sí tienen, aparte de tener el significado léxico, pues tienen un registro, ¿verdad? Una definición que es reconocida a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, la lengua española es quien la está estableciendo y por eso es gramatical. Que los 2 van a ustedes a decir: "Señor, pero es lo mismo". Sí, pero de todas formas vamos a establecerlo, ¿verdad? Que existe un registro, que yo no voy a decirle a un joven, ¿verdad? Estando yo, no sé, en en alguna parte del mundo, por ejemplo, tal vez en Egipto, le voy a decir chaval, ¿verdad? Y nadie va a saber qué significa, porque no es un término que se establezca como tal. Entonces, ya nosotros vamos a ir haciendo esos registros de acuerdo a la forma establecida gramatical. Y para ello vamos a volver a mencionar, están los adverbios demostrativos, adverbios referenciales o identificativos, cuantificativos, relativos, exclamativos. Y van a ver ustedes la asociación que tienen con los que ya hemos visto. Muy bien, por favor, como siempre, ¿verdad? Sabemos que si se termina el espacio, volvemos a conectarnos. Estoy a pocos segundos de que se cierre, así que les voy a suplicar que se vuelvan a unir, por favor, a la sesión en el momento que se nos cierre. Tenemos acá entonces dentro del adverbio el demostrativo. Nos vuelve a señalar una ubicación, ¿verdad? Aquí, allá, ahora, hoy, mañana. Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo mencionamos aquí arriba, ¿verdad? De lugar.